Aquí tenemos un ejercicio para entrar a la parte de los productos notables, que son los cuadrados de la suma. Para entrar con los cuadrados de la suma tenemos este pequeño dibujo que representa un terreno. Ese terreno está segmentado, como lo pueden ver, en colores. Esos colores representan más o menos cierta división que facilite un poco el cálculo de las áreas. A ver, es de considerar que el terreno únicamente está dividido, pero no hay ninguna división entre ellos, por eso estaba pegando los segmentos. Bien, ahora bien, nosotros sabemos que para encontrar el área de todo esto, nosotros tendríamos que multiplicar la base por la altura, o el largo por el ancho. Entonces, para poder calcularlo, nosotros lo que tenemos aquí es una representación de este sentido. Miremos aquí. Lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el largo de este terreno, de esta figura, va a ser igual. El largo es igual a x más a. Ese sería entonces el largo. Pero nosotros, la regla de las áreas nos dice que nosotros tenemos que multiplicar el largo por el ancho. Entonces multiplicamos por el ancho. El ancho en este caso va a ser x por más, porque a x se le está sumando este otro pedazo, sería x más a. Si se fijan, tenemos dos términos sumamente iguales, y a esto nosotros vamos a proceder a realizar la operación. Por ejemplo, si yo multiplico para encontrar el área de este segmento azul y yo quiero encontrar esa área, yo tendría que multiplicar el largo de esto, que sería x, por el ancho, que justamente es el mismo valor aquí de este segmento, que en este caso sería a. Si yo lo quisiera multiplicar, me va a quedar a por x. Ahora bien, si yo quisiera encontrar el área de este segmento, yo tendría que multiplicar el ancho, que en este caso es a, por el largo, que en este caso es a, porque sería un cuadrado. Entonces me quedaría a y como los dos son iguales, pues sería a al cuadrado. A al cuadrado. Esa sería el área de este. Luego, yo tengo este segmento que mide x, pero tiene un ancho de a. Entonces este me va a quedar en a x. Luego tengo este otro segmento, el verde, que el verde tiene un largo, perdón, de x, pero tiene también un ancho de x, quiere decir que es una figura más cuadrada. Entonces aquí me va a quedar en x al cuadrado. Lo estoy haciendo en esta parte gráfica para que miren más o menos de dónde va a surgir este nuevo producto notable. Bien, si nosotros queremos calcular toda esta área, bueno, este es el área de este es el área de este es el área de este y este es el área de este. Para encontrar un área total, ¿qué harían ustedes? Pues tendríamos que sumar todas las áreas de los cuadritos separados por colores. Entonces el área en este caso sería igual a que tenemos la primera área, el área del cuadrado verde. Entonces sería igual a x al cuadrado. X al cuadrado, le voy a sumar la otra área, el área que está en azul. Estoy leyendo siempre en esta dirección, como leemos normalmente un párrafo. Entonces ahora voy con el área del rectángulo azul. Me va a quedar a x. Luego voy con este otro. Veo que el área de él también es ax, entonces sumo más ax. Y luego vuelvo a sumar el área de este segmento amarillo, sería más a al cuadrado. Ahora bien, ¿qué pueden notar ustedes aquí? Este término y este término son iguales,
y tengo sumas, entonces quiere decir que yo lo puedo sumar esos dos porque son iguales. Me va a quedar x al cuadrado más, como ambos son iguales, entonces lo que hago es sumar. Este es 1 más 1, va a ser igual a 2ax más, y coloco el otro término porque ese no tengo ningún otro semejante a él, entonces simplemente lo voy a copiar. Y esta sería entonces la representación ya simplificada del área de ese término, o de ese terreno, mejor dicho. Ahora, eso lo hice con este dibujo. Ahora miremoslo como nosotros ya conocemos la multiplicación. Yo les decía que para multiplicar siempre tenemos que tener en cuenta de que un término va contra los dos. En este caso, esta x multiplica a esta x y va a multiplicar a esta a. Y esta a hará el mismo procedimiento. Va a multiplicar a la x y va a multiplicar a la a. Entonces, vamos a hacer el procedimiento como estamos acostumbrados a hacerlo y van a ver que obtenemos una respuesta similar. Entonces, si yo multiplico x por x, me va a dar igual a x al cuadrado más, este estaba positivo, este estaba positivo, por eso lo dejé en positivo. Ahora, esta x está positiva y esta a está positiva, entonces positivo con positivo, positivo. X por a, estoy con la parte del procedimiento en rojo. X por a va a ser igual a ax. Luego voy con el procedimiento que está marcado en amarillo, que sería multiplicar a por x primero, pero me fijo en los signos, positivo y positivo. Va a ser igual a ax. Luego multiplico a por a. Ambos son positivos, entonces también más a. Y como los dos son iguales, a por a me va a quedar a al cuadrado. A al cuadrado. Si se fijan, tenemos el mismo procedimiento que nos salía a partir del gráfico que teníamos aquí. Entonces, nosotros vamos a simplificarlo de la misma manera que hemos hecho anteriormente y consideramos que este término y este término son iguales, entonces los voy a sumar. Me va a quedar entonces x al cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Con esto nosotros podemos determinar cuál es la fórmula para el cuadrado de la suma. ¿Cuál será entonces la fórmula para el cuadrado de la suma? Vamos a decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver aquí, si nosotros tenemos una operación que esté justamente en esta forma, x más a por x más a va a ser igual a todo esto que nosotros acabamos de calcular. Este es el primer producto notable, bueno, el segundo producto notable que nosotros tenemos y se llama el cuadrado de la suma. Aplica en ambas direcciones, ya lo van a notar por qué. Es decir, a ustedes les pueden dar x al cuadrado más 2ax más a y ustedes lo van a pasar a esta forma, x más a por x más a. O les pueden dar x más a por x más a y ustedes simplemente van a sustituir usando esta fórmula. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Vamos a ver un ejemplo. En términos numéricos, con un ejercicio con valores, vamos a considerar, por ejemplo, decir que tenemos x más 5 al cuadrado. Entonces,
Ustedes van a decir, pero no se parece en nada a lo que acabamos de ver. Ya van a ver el por qué. La operación me dice que es x más 5 al cuadrado. Entonces, yo les acabo de decir que esta fórmula que nosotros tenemos aquí es equivalente a decir esto. Pero también esta otra fórmula que nosotros tenemos justamente ahí, aquí, va a ser igual a que nosotros digamos que x, si nosotros miramos esto, esta es la misma base. Entonces nosotros si multiplicamos es como que copiemos la base. Por ejemplo, copiamos la base, pero al ser iguales las dos se suman los exponentes. Entonces, como que las dos tienen exponente 1, entonces nos va a quedar al cuadrado. Y vamos a tener igual, y va a ser la misma respuesta. Entonces tenemos otro equivalente, que podemos tener esto, y va a ser equivalente a esto. Podemos tener esto, podemos tener todo esto, y va a ser equivalente tanto a esto como a esto. Sabiendo eso, entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Nos dice que esto es igual a x más 5 al cuadrado. Si nosotros lo vamos a desarrollar y nos pide resolverlo, pues vamos a seguir la regla. Nos dice que va a ser, normalmente también esta regla está acompañada de una regla teórica que dice que el cuadrado de la suma va a ser igual al cuadrado del primero, estamos hablando del primer término, el cuadrado del primero, más 2 veces, escribimos un 2, el primero, en este caso es x, el primero, por el segundo, o el segundo por el primero. En este caso, 2 veces el segundo por el primero, más el cuadrado del segundo. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Vamos a identificar primero cuál es el primer término. El primer término es x y el segundo término es 5. Vamos entonces a poner en práctica la fórmula. Nos dice el cuadrado del primero. Entonces el primero es x, el cuadrado, x al cuadrado. Como es una suma, entonces colocamos más. Sabemos que aquí los dos signos que vamos a tener van a ser un signo más. Luego nos dice la fórmula que vamos a tener, miren, 2 veces, escribimos 2. 2, el segundo por el primero, en este caso 5 por x. 5, multiplicamos 5 por x. Multiplicamos por x. Más, eso lo dice la fórmula, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es el 5. El 5 es el segundo término, entonces el cuadrado del segundo, 5 al cuadrado. Realizamos la operación y nos va a quedar en este caso x al cuadrado más x al cuadrado más 2 por 5 me queda igual a 10, x más 5 al cuadrado, que va a ser igual a 25. Y aquí nosotros tenemos la respuesta ya de este ejercicio. Si se fijan, aquí nosotros tenemos 25, que es al cuadrado de este, y tenemos la multiplicación de 2 por este valor y este valor. Esa sería la fórmula general para cuando nosotros tenemos el cuadrado de la suma. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una resta? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video.